Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende a qué horas veas esta plática que voy a tener, que me complace y estoy muy emocionado porque nunca había platicado con una senadora de la República y me da mucho gusto que la primera sea Lili Telles, sonorense. Entonces quiero agradecerte que me hayas aceptado la invitación de platicar para el público de Estudiambre y de otras redes que manejamos, y quisiera que me platicaras primero cómo estás y que me digas un poquito de ti, y vamos a ir platicando de todo esto que andas ahorita como senadora y como próxima senadora otra vez del estado de Sonora. Pues muchas gracias por invitarme, Bolo. Muy contenta de estar aquí en Hermosillo y de poder tener esta charla contigo. Saludos a todos los que nos están escuchando, como bien dijiste, a cualquier hora, incluso si son las 2 de la mañana, la hora que sea, yo les mando mi agradecimiento por escuchar, por darme esta oportunidad para escuchar. No, pues muchas gracias. Pues empecemos. ¿Quién es Lili Telles? Soy una mujer norteñísima, porque nací en Hermosillo y fui criada en Ensenada. Okay. Soy católica, soy la mayor de 4 hermanas. Soy mamá de un muchacho de 17 años. Soy esposa de un hombre maravilloso. Soy periodista y senadora de la República. Tienes muchas facetas, ¿no? Y en todo ello soy una mujer correcta. Me precio de ser una mujer que siempre dice la verdad. Y soy una mujer que me gusta hacer lo correcto en la vida, cueste lo que cueste. Y eso es algo que te ha identificado, ¿no? Siempre, por decir la verdad, y que te ha tenido sus consecuencias, ¿no? Hablemos de tu trayectoria como periodista, porque la primera vez que te conocí platicamos un corto tiempo, ¿no? Pero yo dije, está muy interesante lo que me contaste, que me gustaría que todos los jóvenes que nos siguen, y no tan jóvenes ahí en Estudiambre, conocieran un poco de los riesgos del periodismo en México. Lo que tú viviste, lo que tú sentiste post tus ¿cómo se llama? Tus accidentes ahí que tuviste o percances, y cómo saliste adelante. Porque si ahorita estamos en una situación en la que todo el país está sufriendo de violencia, todo el mundo, todo es las redes sociales, todo es muy rápido, muy violento, y nos hemos dado cuenta nosotros aquí en Estudiambre que la salud mental es muy importante, y cómo después de eventos tan trágicos o tan violentos que tú viviste, de los cuales ahorita nos puedes platicar, ¿cómo saliste adelante? Porque yo conozco a mucha gente que le pudo haber pasado lo que te pasó a ti, y pues a lo mejor quedan marcadas de por vida, y a lo mejor hasta podría decirse la palabra, a lo mejor está mal aplicada, pero un grado de locura, un grado de perder la realidad. Entonces me encantaría que tú me platicaras un poco de tu resumen como periodista y todo lo que viviste. Bueno, yo empecé como reportera cuando estaba en segundo de prepa en el Colegio Regina de Hermosillo. Okay. El Colegio Regina estaba ahí en la colonia Pitic. Era un colegio de puras niñas, un colegio católico. Y en segundo de prepa, a los 17 años, empecé a trabajar en la televisión muy jovencita. Es más, eran años en que yo la voz la tenía así todavía. Estaba muy jovencita, pues 17 años. Fui a pedir trabajo aquí al Canal 6. ¿Por qué? Porque en mi familia hubo una tragedia y me vi en la necesidad de trabajar. Okay. Muy, muy joven. Entonces, como había tenido mi papá me había enseñado a leer y a hacer análisis sobre textos y a estudiar a fondo el lenguaje, la literatura. Yo tenía una preparación desde, pues no sé, creo que desde que nací realmente, porque mi papá era un amante de la literatura, era un amante del lenguaje, era
Era un gran orador, fue campeón nacional de oratoria 3 veces. Mi papá nació en Ures, se crió en Hermosillo, aquí en Hermosillo se graduó de leyes en la Unison, con excelencia. Y después vivimos en Ensenada, mi papá se quedó en Ensenada hasta el fin de sus días, en paz descanse. Entonces mi papá, como era un amante de todo esto, el lenguaje, la literatura y la oratoria, y la lectura, pues a mí me enseñó desde que nací. Yo empecé a hablar y a leer muy pequeña. Sí. Me dice mi mamá que sus amigas siempre se sorprendían por la forma precoz en que yo hablaba y hablaba con corrección. El caso es que en segundo de prepa, pues ante la necesidad de trabajar, pues pensé, voy a pedir trabajo como guionista en televisión, porque era buena para escribir. Entonces fui a la Universidad de Sonora, encontré un libro ahí que era de color rosa, me acuerdo muy bien, y decía televisión. Tomé el libro y empecé a ver de qué se trataba. Estoy hablando de hace muchos años, del 86. O sea, mucho antes de la era digital. Sí, claro. Entonces, y tú estando en la prepa, ¿no? Estando en la prepa, entonces fui a la biblioteca de la Unison, ahí tomé ese libro y me puse a estudiar pues de qué trataba la televisión, los diferentes programas que existían, y fui a pedir trabajo a Canal 6 a proponer que yo podía escribirles guiones. Me dijeron que no me daban trabajo, pues, obviamente volví a las 2 semanas a pedir trabajo, me volvieron a decir que no, sí. Y me esperé esta vez 3 semanas. Y a la tercera, sí. No, a la cuarta. Hasta la cuarta. Pedí 3 veces trabajo, 3 veces me dijeron que no, y a la cuarta me dieron trabajo. Hay que ser, pues hay que ser tenaces. Sí, yo sabía, claro. Yo sabía que podía desarrollarme ahí. Tenía una gran confianza en mi capacidad desde esa temprana edad. Lo digo con mucho orgullo eso. Total que ya me dio un trabajo y empecé aquí en Canal 6, así se llamaba Telemax antes de ser Telemax, era Canal 6, para que se den cuenta de la era arcaica de la que estoy hablando. De hace unos añitos. Muchos años. Y estuve trabajando 8 años aquí en Hermosillo como reportera y como conductora de noticiarios y como documentalista. También sola aprendí, todo lo aprendí sobre la marcha. Haciendo las cosas. Entré a la 1 a estudiar comunicación y solo hice un semestre porque vi que la carrera no estaba bien armada. Yo ya estaba trabajando en tele y lo que vi del programa de estudios en ese semestre pues no me iba a ayudar en lo que yo ya estaba haciendo. Claro. Entonces la dejé ahí y después entré a la Unison e hice ahí otro semestre y tampoco me gustó. Siempre lo he dicho, mal armados los programas de las carreras de comunicación. Los dejé de lado y yo mejor seguí aprendiendo sobre la marcha. Y como tengo esta práctica de vida fundamental que me enseñó mi padre, que es la lectura, pues yo fui aprendiendo. Claro, en el periodismo puedes hacerlo, no lo puede hacer alguien que quiera ser cirujano, sí, corazón abierto, por ejemplo, ¿no? Ahí sí tienen. Pero en el periodismo es un área que se presta para que seas self-made, para que te hagas tú solo. Y a los 25 años me fui a la Ciudad de México a pedir trabajo. No era mi destino original. Yo estando aquí en Hermosillo, estando en Telemax, mi idea era irme a trabajar a una de las 3 grandes cadenas de televisión de Estados Unidos, que eran ABC, CBS y NBC. Los tiempos en que la comunicación básicamente era por televisión. Es más, no había ni celulares. Sí, y esas 3 dominaban, ¿no? Dominaban a nivel Estados Unidos y a nivel mundial, eran las 3 principales. Exacto, esas 3, y la BBC de Londres, sí, ¿verdad? Pero ya me quedaba más lejos. Ya brincar el charco, ¿no? Entonces sí está medio lejecitos. Pero sí aspiraba incluso a la BBC de Londres. Yo siempre, por ejemplo de mi abuelo, Julián García Pesqueira, era un hombre muy innovador, muy moderno, y a él me enseñó desde niña que había que salir a comerse el mundo. Claro. Tal cual. Y entonces esa era mi aspiración. Estando yo aquí de 20 años, 21 años, yo ya quería irme a Nueva York a trabajar en cadenas nacionales americanas. Hablaba inglés, dominaba el inglés, entonces era una gran ventaja. Pero en eso
privatizaron Imevisión. Imevisión pasó a ser de Ricardo Salinas Pliego y se convirtió en TV Azteca. Entonces, en lo que yo conseguía un casting para una de las cadenas de Nueva York, pasé a hacer un casting a TV Azteca. Ok. Con la gran fortuna de que era un momento en que TV Azteca estaba naciendo y estaban buscando mujeres para conducir noticiarios, pero que también fueran reporteras, que también fueran periodistas. Claro. No estaban buscando nada más lectoras, ni nada más reporteras, sino quien pudiera hacer ambas cosas. Yo podía hacer ambas cosas y hacía más, porque también escribía, sabía iluminar, sabía editar, en fin. Entonces hice el casting un jueves en TV Azteca y pues el casting se me hizo facilísimo porque en Telemax no teníamos ni teleprompters. Imagínense de qué años les estoy hablando. O sea, todo, ¿cómo le hacían ahí? Pues como se hacía antes la televisión, leíamos de hoja y volteábamos a la cámara y volteábamos a la hoja y éramos expertos en leer. Entonces, cuando hice el casting, ahí conocí un teleprompter. No, caminando el casting, ¿no? Facilito lo sentí. Pues es que leer un teleprompter es la cosa más fácil que puede existir y yo pensé, qué cosa tan... Podría yo aquí leer con los ojos cerrados de lo fácil. Sí. Entonces yo traía estaba más que preparada para un teleprompter porque traía esa formación desde abajo, reportera desde abajo. Cuando digo reportera desde abajo, tuve un programa en Hermosillo que se llamaba Nuestro Barrio. Ok, ¿y qué hacías? Y en ese programa yo presentaba todos los problemas de las colonias. Me metía todas las mañanas a reportear en las colonias de Hermosillo, grababa los baches, ponía reglas para medir el grosor del pavimento, para denunciar pues la ciudad de los cráteres que ha sido Hermosillo. Y de todo hice aquí en Hermosillo, hasta un par de veces al año recolectaba ropa, cobijas en invierno, ¿no? En Navidad, para llevarlos a las familias de escasos recursos. En fin, y también obviamente reporté en todo el estado. Uh-huh. El caso es que cuando ya a los 26 años estaba haciendo ese casting en TV Azteca, pues leí perfectamente bien. Y luego me pidieron que explicara algún tema que quisiera. Y expliqué, porque querían ver mi soltura y mi manejo del lenguaje frente a la cámara, la presencia, el nivel de articulación que tenía para explicar las cosas. Y total que me puse a explicar un tema que dominaba muy bien, que era un reportaje un documental que había hecho en los valles del Yaqui del Mayo, porque se había encontrado que había restos de residuos tóxicos de plaguicidas en la leche materna de las madres de los valles del Yaqui del Mayo. Esto hace muchos años. En esos valles está la mayor incidencia de cáncer infantil. Entonces, en aquellos años me había ido a hacer un reportaje sobre ello que fue de interés nacional y mundial, porque ese cáncer infantil que se desarrollaba como entre los 10 y los 15 años de los niños, pues en realidad empezaba desde que nacían, porque la leche de la mamá ya estaba también contaminada con los plaguicidas. Y había hecho ese documental. Por ese documental me gané el Premio Estatal de Periodismo. Okay. Curiosamente, quien me entregó ese premio fue Manlio Fabio Beltrones, porque él era el gobernador. En los 90. Sí. Okay. Y eso fue lo que desarrollé en mi prueba de casting en TV Azteca. Y esa prueba fue un jueves. Y el lunes yo ya estaba en el noticiario de la mañana como titular en TV Azteca. O sea, tú ya tenías era las noticias con Lili Telles, por ejemplo, a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana se llamaba a primera hora el noticiario, pero el casting me lo hicieron el jueves y al día siguiente me hablaron para decirme que estaba contratada. Yo sabía que me iban a contratar porque yo sabía que era muy buena en lo que hacía. Y tú te sentías que era lo que tú sabías hacer y lo que... Y lo hacía muy bien. Ajá, claro. Entonces yo no tenía duda. Yo estaba
completamente confiada. Si lo único que yo pedía era que vieran mi trabajo. Uh-huh. Yo no pedía, ay, denme trabajo. No, pruébenme. Claro. Échenme un ojo, okay. Chéquenme. Claro. Porque yo sabía que si veían mi trabajo me iban a contratar. Sí, tu mentalidad era como lo que estamos desacostumbrando a los jóvenes, es demuestra lo que sabes hacer para que te volteen a ver. Pues nada que ahora el merecimiento de que te den las cosas, así que se está usando mucho. Ahorita estamos platicando antes de la entrevista del wokeness que se está usando, ¿no? Que ahora todo el mundo quiere todo sin sacrificio, sin demostrar, y eso siento yo que está afectando a estas jóvenes, a las próximas generaciones, de el entitlement que le dicen los gringos, ¿no? O sea, que el merecimiento y la vida no es así, pues. Entonces, siento yo que eso es lo que tú hiciste es un ejemplo. Gracias. Es un ejemplo. Pues yo sí me quería comer el mundo. Y el trabajo no te lo regalan. Por supuesto. Uno tiene que darle. Pues así como en Telemax pedí trabajo 4 veces. Uh-huh. Acá en Azteca, lo único que había pedido es denme unos minutos para que vean mi trabajo. Perfecto. Y efectivamente, claro que hubo mucho esfuerzo, me moví mucho para conseguir ese casting. No creas que alguien me vio y me habló. Sí, no es como que tocas la puerta y te la abren. Ven ahí, no. Menos siendo pues del norte, allá, menos relaciones y todo el rollo. Y más como funciona allá en México, que todo es mucho por relaciones. ¿Quién es ella? Así es. Yo me abrí camino. ¿De quién es amiga o quién la recomienda? Ya sabes que allá es muy así. Pues, no, yo llegué solita, abriéndome el camino. Claro que fue muy difícil, pero yo fui pateando paredes. Claro, como debe ser. Pateando paredes para abrirme camino. La vida es difícil, es una selva. Claro. Y hay que salir como león. Exactamente, que eso es lo que a mí me gusta compartir. Pues, o sea, tampoco vamos a hablar de esos videos inspiracionales, ni no. La vida es una friega. Y cuando entiendes que la vida es una friega y que no es justa, es cuando empiezas a abrirte los panoramas y decir, a ver, para lograr hacer diferentes cosas, proyectos o objetivos, pues tienes que lucharle, pues, porque la verdad la vida no es justa. Sí, no es de que equitativa ni nada de eso. Uno tiene que ir como un tigre. Exactamente. Es más, cuando se hizo ese casting, que te digo que Azteca estaba buscando una mujer conductora de noticiarios y periodista, pues ese casting lo hicieron miles de mujeres de todo el país. Claro. Y lo hicieron mujeres también que ya habían estado en televisión nacional. Uh-huh. O sea, que me llevaban ventaja. Sí, que ya habían estado a cuadro, pues. Pero yo demostré en mi casting que yo era mejor. Perfecto. Y me contrataron. ¿Y pues cuántos años duraste en Azteca? 29 años. Pues ahí está casi nada, ¿no? O sea, 29 por algo fue. años. Es que ahorita que hablabas del wokeismo, sí. Está muy de moda que la palabra diversión, uh-huh. Y está muy de moda el que digan que todo vale la pena en la vida siempre y cuando te diviertas. Está de moda que el valor principal de todo sea que te diviertas. Si es un trabajo, que te diviertas. Si es formar una familia, que te diviertas. Y la diversión no es lo más importante en la vida. Completamente de acuerdo. Hay lo que vale la pena y lo que realmente importa, no viene por haciendo algo divertido. Uh-huh. Está la palabra sacrificio, que es más arriba es un valor más importante que divertirse. Exactamente. Y para llegar hay mucho que sacrificar. Yo tuve mucho camino en que no me divertía para nada, pero como para mí lo más importante no era divertirme. Sí, es el sacrificio. Sino llegar a cumplir mis metas, pues yo nunca me he lamentado y nunca me he sentido víctima de nada. Sí. Bueno, sí, de mi atentado, porque ahí pues me balacearon, pero yo nunca tuve una actitud de víctima, ni de andar pidiendo, ni de pobrecita de mí, no. Al contrario, el sacrificio está por encima, es un valor muy superior y que te da mejores resultados, cosas en la vida, sí. que solo que las cuestiones por diversión.
Y con diversión me refiero a la forma esa frívola en que se acostumbra, porque claro que hay que disfrutar la vida y hay que disfrutar el trabajo, pero con esa forma de ahora de pensar que, y lo dicen como si fuera un mantra, casi una religión, pero si te estás divirtiendo, está bien. No, pues no. No, exactamente, o sea, eso es lo que yo también me encanta comunicar, que, o sea, grandes deportistas lo han dicho, Kobe Bryant, Michael Jordan, o sea, lo interesante es el sacrificio que vas a hacer para poder lograr el objetivo. Eso es lo que más te va a dar aprendizaje, que al final del día vas a decir, hice todo lo que estuvo en mí para poder lograr algo. A lo mejor ya cuando logres el resultado, pues te diviertes, pero durante el trayecto y no te debes de victimizar ni tirar al suelo y que ¿por qué no más a mí? ¿Por qué a los demás no? O sea, eso es algo que siento yo que tenemos una responsabilidad de cambiar el chip. Sí. ¿Por qué? Porque nos está llevando la fregada en todos los aspectos. En todos los aspectos, desde los jóvenes como el valor de la vida. Ahorita es muy barata. O sea, no valoran. Ya, o sea, la violencia, todo es muy fácil, todo, y no es cierto, así no es la realidad. El que quiera llegar lejos tiene que saber que el camino es de sacrificio. Muchísimo. Pero lo vale. No, cada momento, o sea, ya al final de día, cuando dices, todo lo que logré, basándome en sacrificio, en disciplina, en altos y bajos, y te vas a caer y te vas a levantar, pero va a valer la pena. Y me imagino que tú, con tanto, pues 29 años en TV Azteca, viviste... Más 8 en Telemax. Más 8 en Telemax, viviste altos y bajos. Sí, claro. Al entrar a TV Azteca, me convertí en la primera mujer titular de un noticiario a nivel nacional. ¿Y hubo envidias en ahí? La televisión mexicana. Envidias ha habido toda la vida. Mi abuelo siempre me decía, ten mucho cuidado, hija, siempre con las envidias. Entonces, he estado siempre muy consciente de las envidias y yo nunca volteo para atrás. Cuando me fui de Hermosillo, mi abuelo me dijo, tira el lastre y vete a comer el mundo. Qué fregón. Esa siempre ha sido mi mentalidad. Crecer lo más que se pueda. Claro. Llegar lo más lejos que se pueda. Y en TV Azteca, pues estaba yo muy jovencita, tenía 26 años. Y como la primera mujer titular de noticiarios, no me encerré en el foro, porque yo quería demostrar que era periodista. Sí. Y siempre estuve haciendo reportajes y documentales al tiempo que estaba conduciendo un noticiario. O sea, Nunca me quedé en una o en otra. Entonces, empecé haciendo reportajes. Me gustaba mucho meterme a las cosas que eran tabú, a las cosas difíciles para presentarlas en televisión y ayudar al país. Claro. Entonces empecé a orientar mi trabajo periodístico a denunciar los abusos, la corrupción, el crimen organizado en todas sus manifestaciones. Y empecé, pues llegué a ser famosa muy joven. A los 28, 29 años yo ya era famosa a nivel nacional con mis reportajes. Además de porque estaba en los noticiarios todos los días. Y era televisión nacional. Y nada más había televisión, no había redes. Claro, sí, no había nada, claro. Entonces, el poder que llegamos a tener los que estábamos en la televisión en aquellos tiempos, que solo éramos 6 en todo el país. Quiero decir, los 3 noticiarios de Televisa, mañana, mediodía y noche, y los 3 noticiarios de TV Azteca, mañana, mediodía y noche. Solamente éramos 6 líderes en este país. Y yo estuve en ese grupo. Desde los 26 años. Sí. Muy joven. Con trabajo propio, con mucho trabajo, porque claro, es tentador quedarte nada más leyendo noticias, pues nada más vas al foro, ¿no? Lees y te vas. Pero yo me fui a recorrer el país a presentar las cosas más duras sobre el crimen y a denunciar la corrupción del gobierno. Eso siempre. Mi papá era un hombre, Jesús Telles Villaescusa, mi papá era un hombre correctísimo.
y aborrecía la corrupción. Y a mí desde niña siempre me decía Lili del Carmen, me llamo María Lili del Carmen. Era el único que me decía Lili del Carmen, siempre me han dicho Lili. Y siempre me decía, desde pequeñita, me decía de lo mal que estaban los gobiernos corruptos. Claro. Entonces a mí se me quedó muy metido hasta los huesos, ¿no? Porque yo adoraba a mi papá y a mi abuelo, son mis héroes. Y siempre en mi vida he querido que mi padre y mi abuelo estén orgullosos de mí. Okay. Eso es algo que a mí me ha motivado y me ha movido siempre. Ese amor tan grande que les tengo todavía, aunque hayan fallecido ya, y ese amor tan grande que me tuvieron mi padre y mi abuelo. Yo fui la primera hija y fui la primera nieta, y viví la mitad de mi vida con mi papá y la otra mitad con mi abuelo. Entonces, una gran motivación ha sido hacer sentir orgullosos a mi papá y a mi abuelo de mi trabajo. Claro, pues son los que te educaron, fueron los que te tuvieron bajo su ala. Eso sí, es una enorme motivación, muy bonita. Y poco a poco me fui metiendo en cuestiones muy peligrosas. Que eso es lo que quería preguntar. Porque yo era yo era temeraria. La verdad es que era temeraria. Yo no le tenía miedo a nada. Okay. Y estaba convencida de que ventilando los problemas a través del periodismo, de la televisión, se podían resolver. Y así me fui, hice documentales desde la industria, entre comillas, del robo de automóviles, que es un área del crimen organizado tremenda en nuestro país, con exportaciones hasta Rusia de carros que se roban en México. Programas de denuncia de la corrupción del gobierno. Claro. Y el que más me ha marcado, obviamente, fueron dos. Uno que hice sobre una casa del cártel de los Arellano Félix. Ese fue un cártel, para los jóvenes que nos están escuchando, un cártel que tuvo el poder que tiene ahora el cártel de Sinaloa por muchos años. Y dominaban allá en Baja California. Y una vez me enseñaron una casa que me dijeron que era del presidente Zedillo. Y yo dije, caray, que no se supone que Zedillo es muy honesto, o al menos eso decía. Y total que un día le pregunté al presidente Zedillo que si la casa era de él, y me dijo, no es mía. Entonces yo me fui a investigar. Y 3 meses tardé hasta que comprobé que la casa era del cártel. Ok. No era el presidente Zedillo. No, era de un cártel. Hice una investigación en Badiraguato. La casa estaba en Ensenada, pero esa investigación me llevó a Badiraguato, a Guadalajara, Tijuana y Los Ángeles. Okay. Y seguí toda la pista durante 3 meses, grabé la casa y regresé a TV Azteca con al tiempo que reporteaba también estaba en el noticiario, iba y venía a México, Tijuana. Y hasta que tuve toda la certeza de que esa casa era de un cártel, le enseñé ese trabajo precisamente a Ricardo Salinas Pliego, que era el dueño de TV Azteca hasta la fecha. ¿Por qué? Porque no es que él revisara los reportajes, pero ese en particular iba a ser un parteaguas en la televisión en nuestro país, porque era un tema que no se tocaba en televisión. Okay. No se hablaba. Y menos en televisión nacional, ¿no? Exacto. Y tampoco en las locales. Sí, no menos. O sea, a lo mejor una investigación del extranjero que pudiera venir o algo. Lo hacían, pero periódicos especializados. Por ejemplo, el periódico Z de Tijuana, que dirigía Jesús Blanco Ornelas, él denunció ampliamente ese asunto, que por cierto, a Jesús Blanco Ornelas, que tuvo un atentado, salvó la vida de milagro. Unos años después de ese atentado le dieron el premio María Murs Cabot de la Universidad de Columbia, que es un enorme reconocimiento de gran prestigio al periodismo. Okay. Y a recibir ese premio, Blanco Ornelas nos invitó. A él le había dado la Universidad de Columbia solo 3 lugares para invitar. Y uno de esos 3, uno fue para un familiar de él, y los otros 2 lugares nos invitó a 2 sonorenses. ¿Sí? A Manlio Fabio Beltrones y a mí. O sea, tú ya te había entregado un premio, el Premio Estatal de Periodismo, el licenciado Manlio Fabio Beltrones. Te invitan
Y años después, o sea, yo ya en TV Azteca, pues, nos invita porque Manlio, por su parte, era muy amigo de Jesús Blanco Ornelas, que fue un gran periodista de enorme valor. Él se la llevó denunciando a los narcotraficantes toda su vida. Yo, por mi parte, en TV Azteca, me había hecho muy amiga también de Jesús Blanco Ornelas cuando hice el reportaje sobre los Arellano Félix allá en Ensenada. Y pues yo presenté a nivel nacional, y aquí me salí del tema, me desvié un poquito, pero es muy curioso. Pero es interesante, porque es tu compañero de fórmula. Es mi compañero de fórmula, y te estoy hablando, creo que del 98. Ok. O sea, hace 1000 años otra vez. Es bueno ir acumulando anécdotas, porque cuando uno tiene hijos, pues tiene uno mucho que platicarles, y el día que tenga nietos voy a tener un cúmulo de historias para tenerlos entretenidos. Y aparte, por ejemplo, estas historias también las debe conocer esta nueva generación que no les tocó lo que a ti te tocó, pues que no había redes sociales, y que sepan el trabajo, los logros que están haciendo o que tuvieron los que ahorita son candidatos para una fórmula, porque dicen, no, son los mismos de siempre, nunca han hecho nada. A ver. No es cierto. A ver, o sea, tú ahorita lo que estás a punto de contarnos, créeme que yo creo que muy pocos políticos lo han vivido a nivel mundial, ¿no? Exacto. Sí. O sea, pocos periodistas también. O sea, entonces está muy padre que cuentes esas anécdotas. A mí me caía muy bien el gobernador Beltrones, porque cuando hice el documental de los pesticidas y plaguicidas en los valles del Yaqui y del Mayo, yo estaba denunciando al gobierno. Sí. A su propio gobierno, A su propio gobierno. Esas cosas son muy raras en los políticos. Y él mismo me dio el premio. Ok. Y te felicitó, mi Sí. Eso ahorita es impensable. No se puede. Y yo estaba haciendo una crítica muy fuerte al gobierno estatal, al gobierno municipal y al gobierno federal con aquello. Y bueno, allá anduvimos Beltrones y yo acompañando a don Jesús Blanco Ornelas, en paz descanse, que te digo fue pues unos periodistas más valientes de nuestro país. Lo balacearon y estuvo, que fui a hacer un reportaje de ese atentado. Estuvo a 5 minutos de perder la vida. Los doctores lo salvaron. Los doctores me platicaron que por 5 minutos que hubiera llegado más tarde al hospital, porque le pegaron varios balazos. Entonces apenas salvó la vida. El caso es que una vez que yo tuve el reportaje bien documentado de esa casa en Ensenada y que le pertenece a los Arellano Félix, se la mostré a Ricardo Salinas, porque estaba TV Azteca estábamos a punto de dar un paso que iba a marcar un parteaguas. Sí. Porque, insisto, eran pocos semanarios o periódicos que hablaban del narcotráfico en nuestro país, pero en la televisión pues no se tocaba ese tema, era un tabú. Y Ricardo Salinas, me acuerdo muy bien, con su puro se quedó muy atento al reportaje y volteó. Él no me dice Lili, siempre me ha dicho Telles, y me dijo, Telles, ¿estás segura de esto que traes, de la información? Y yo, sí, señor. Yo estaba muy jovencita y soy muy institucional, él era mi jefe. Le dije, sí, señor, aquí traigo todos los documentos. Y me dijo, ¿y será adecuado? Esto es muy peligroso que presentemos esto. Y yo le decía, pues sí, hay que dar el paso. Y Ricardo Salinas me dijo, ¿por qué no traes tomas aéreas de la casa esa de los narcos? Y le contesté pues que no llevábamos presupuesto para helicóptero. Y Ricardo Salinas me dijo, de inmediato pide presupuesto y graba eso. También graba esa casa desde el aire. Richie. Así es. Graba esa casa desde el aire. Y me dijo, y vamos con todo. No se puede permitir que a nuestro país se esté infestando así por parte de los cárteles. En ese momento, yo ya lo admiraba, pero ya después les contaré, pero en ese momento, pues obviamente tuvo y tiene toda mi admiración, porque el valor de un dueño de una televisora, de abrir camino
para enseñarle a México lo más duro que se estaba gestando en nuestro país, que ahora vemos los resultados, pues requería de un gran compromiso, de una enorme responsabilidad que tuvo Ricardo Salinas. O sea, desde ese entonces siempre ha ayudado, ¿no? Ricardo Él Salinas siempre ha sido, comunicar él lo que siempre está ha sido, pasando. sí, él siempre ha sido de vanguardia. Sí. Es un hombre que nunca se ha dejado, es un hombre que siempre ha estado comprometido con México. Aquí este es un ejemplo con ese reportaje mío. Claro. Y pues me regresé a Ensenada, contratamos el helicóptero y pudo hacer que mi reportaje luciera más, que se viera mejor. Y yo había logrado grabar esa casa de ese cártel toda por adentro porque engañé al arquitecto. Okay. Le dije al arquitecto que yo era una reportera de un canal europeo que estábamos mostrando las casas más bonitas del mundo. Y entonces le llegué por el ego y pude entrar y grabar toda la casa, y a la hora de ya hacer la entrevista le saqué al arquitecto los documentos que yo traía y el arquitecto casi se desmaya y me echaron de esa casa, pero ya tenía yo todo ya tenía toda la información. Okay. Y era real. Lo presentamos en los noticiarios, lo estrenó Javier Alatorre, también lo estrené yo en mi noticiario en Canal 7 de TV Azteca. Y la PGR de aquel entonces, la hoy FGR, pues entró a decomisar la casa. Okay. Y desde entonces esa casa nunca se ocupó. Porque el momento en que yo la denuncié, apenas la estaban terminando. Okay. Entonces, con ese reportaje logramos, desde TV Azteca, salvar a esa comunidad de que estos mafiosos se instalaran en ese lugar. Y eso me fue llevando a hacer otras investigaciones en Sinaloa, etcétera. Pero pues traía yo varias cosas en el escritorio. Sí. Y en eso mataron a Paco Stanley. Okay. Cuando mataron a Paco Stanley, yo estaba haciendo un reportaje en una de las colonias más peligrosas de la Ciudad de México. Y mis compañeros, bueno, empezaron a denunciar lo que había pasado. Ahorita mucha gente no se explica por qué fue tan importante el asesinato de Paco Stanley. Es que Paco Stanley voy a tratar de poner un ejemplo lo más fácil de entender. Sí. Paco Stanley era el TikTok, el Instagram, el Facebook. Todo. Y el YouTube. Y el YouTube de antes de la era digital. Entonces, en el país, la mayoría de la gente se divertía viendo a Paco Stanley todos los días. Sí. No había todo esto que tenemos ahora, no existía. Entonces, imagínense, YouTube, TikTok, todo junto de entretenimiento en un programa de televisión. Entonces, él era un hombre, pues, no solo famosísimo, era muy querido por la gente, porque era un cómico que llevaba diversión gratis a los hogares mexicanos. Total, que cuando lo matan ahí en plena Ciudad de México, a la luz del día, en una forma espantosa, hubo una reacción de una enorme molestia en todo México, no nada más en la Ciudad de México. Y eran momentos en que la Ciudad de México estaba atravesando una crisis de violencia espantosa. Tan es así que se mataba a la gente como Paco Stanley, en plena calle, a la luz del día, entre familias, porque había un nivel de violencia que no nos dejaba vivir, literalmente. Okay. Y fue cuando Ricardo Salinas Pliego salió en vivo y dijo, desde TV Azteca, preguntó, ¿para qué pagamos impuestos si no nos dan seguridad, que es lo primero que tiene que darnos el gobierno? El gobierno nació en la historia del mundo primero para dar seguridad. Eso es lo fundamental. Okay. Para eso se supone que pagamos impuestos hasta la fecha. Es un parteaguas entonces eso. El que el dueño de la televisora hubiera salido a cuestionar de frente a los políticos ¿para qué les estamos pagando? ¿Para qué tenemos todo este poder que estamos manteniendo con nuestros impuestos? Si no nos dan seguridad, ¿qué es lo primero?
Pues la gente de México le dio la razón a Ricardo Salinas, porque tenía la razón y la sigue teniendo. Claro. Y el gobierno de la Ciudad de México se puso furioso contra Ricardo Salinas. ¿Cómo se atrevía? Porque andaba Cuauhtémoc Cárdenas en campaña presidencial, andaba ya con ganas de entrar a la campaña presidencial. Uh-huh. Entonces ese cuestionamiento afectó mucho al gobierno de izquierda de la Ciudad de México e hicieron lo que no deberían hacerse en ninguna parte del mundo. Se fueron contra Ricardo Salinas, solo por haber cuestionado, y estoy hablando del 99, hace 1000 años. Sí, sí. Y entonces se aventaron contra Ricardo Salinas con todo el poder en una forma espantosa y contra mis compañeros conductores, ¿también? Contra todos los que cuestionaron por qué no había seguridad en la Ciudad de México. Contra toda Azteca, yo creo. Exacto. Total que un año después de eso, bueno, pasó el asesinato de Stanley y resulta que las autoridades estaban desesperadas por callarle la boca a TV Azteca que insistía en que hubiera justicia, que se investigara y que metieran a la cárcel a los asesinos. Entonces hicieron lo que hacen muchos políticos. Agarraron a chivos expiatorios. Quiero decir, agarraron a 6 personas inocentes, las metieron a la cárcel y los culparon del asesinato de Stanley, pero eran inocentes. Entonces, a mí me tocó, un año después del asesinato, me tocó presentar 2 documentales en los que yo probé que eran inocentes los 6 encarcelados como culpables del asesinato. Enojar más todavía. Sí, porque en esos 2 documentales de 1 hora cada uno, yo había conseguido la información que probaba que el gobierno de la Ciudad de México era tan corrupto que había metido a 6 personas inocentes a la cárcel. Y cuando lo probé, cuando presenté esos documentales, claro, los presenté un lunes de junio, y el jueves me mandaron matar. Se me puso la piel chinita. Tenía yo 32 años, fue el 22 de junio del año 2000. Ya hace mucho tiempo, ya se van a cumplir 24 años. También por eso, puedo hablar con esta soltura sobre eso. Hay que tener en cuenta de que de esto hace 24 años. Ya lo superé, ahorita te voy a decir cómo. Uh-huh. Pero quiero comunicar este episodio de mi vida porque tiene que ver con el abuso del poder y con lo que hemos padecido los periodistas mexicanos. El que se atreve a hablar y a denunciar la corrupción, pues nos mandan matar. Yo estoy viva de milagro. A mí me agarraron saliendo de mi noticiario. Era un blanco muy fácil porque todo mundo puede saber dónde está TV Azteca físicamente. Me veían en vivo y sabían a qué hora salía del noticiario. Claro. Entonces, estuvo muy bien planeado. Nos emboscaron en una curva cerquita de TV Azteca y pues nos dispararon de pronto 22 tiros en un lugar en que teníamos que hacer un poco de alto para integrarnos a la lateral del periférico. Yo iba en un Jetta sin blindaje, manejaba mi chofer y me seguía un carro de la marca Stratus con 2 escoltas. Yo traía 2 escoltas porque estaba ya en muy alto riesgo con el tipo de periodismo que hacía. Y pues es algo muy difícil de explicar, porque de pronto los balazos eran, ya después supe que estaban a 3 metros de distancia, 3 tiradores, usaron 2 armas calibre 38 y una calibre 40, que era de uso exclusivo de la Policía Judicial de la Ciudad de México y del Ejército, que ya está prohibido, de hecho, el calibre 40. Disparos de mi lado. Yo iba en el asiento de atrás del copiloto, atrás del copiloto. Y de ese lado nos tiraron de mi lado y de frente. No exactamente a un lado mío, sino de frente, pero de mi lado.
El ruido es indescriptible. El ruido de las balas contra la carrocería y a tan poca distancia es una cosa ensordecedora. Yo no sabía qué estaba pasando, no recuerdo y creo que nunca voy a saber cuánto tiempo duró porque el cerebro es shock, complejo, ¿no? ¿Sí? Y no sé cuánto duró, pero yo recuerdo muy bien que veía lucecitas. Okay. Después los criminólogos me explicaron que esas lucecitas eran los fogonazos de las pistolas. Ok. Y recuerdo que le dije a Dios, porque me agaché, no me agaché, me hice hacia un lado porque traía puesto el cinturón de seguridad. Claro. Entonces no me podía mover. Nada más me recliné un poco hacia mi costado izquierdo y me quedé sin moverme y me entregué a Dios. Le dije a Dios, en voz interna, no en voz alta, le dije a Dios, Dios mío, recíbeme. Yo no le dije a Dios, sálvame, porque era el momento de mi muerte, o sea, no se veía que pudiera haber una escapatoria. Sí, te sentías atrapada, pues es que estaba atrapada, estaba en un Jetta con mi cinturón puesto. Sin blindaje. Sin blindaje y bajo fuego, con las balas. Entonces entendí que era el momento de mi muerte. Y le dije a Dios eso, Dios mío, recíbeme, Dios mío, recíbeme. Okay. Y en eso, pues acabó la balacera y yo me empecé a buscar heridas, me empecé a buscar literalmente hoyos, hoyos en el cuerpo, era de noche. Sí. Y mi chofer estaba gritando porque le habían volado media mano y le habían dado en el hombro. Y yo recuerdo que veía, el carro adentro estaba lleno de humo. Ese olor que después supe que era la pólvora. Sí. Nunca se me va a olvidar. Ese olor lo tengo hasta Tatuado. Ahorita en la punta de la nariz. Okay. Ese olor de la pólvora y esa bruma por el humo que estaba lleno el carro adentro de humo. Y cuando vi que yo no tenía sangre y que mi chofer estaba herido, mi chofer me decía, señora, le encargo a mis hijos. Y le dije, Hugo, no te preocupes, no te vas a morir, Hugo, voy por una ambulancia en este momento. Y todavía le dije, Hugo, y si te mueres, te prometo que yo me voy a hacer cargo de tus hijos. Y entonces a gatas salí por el otro lado, por la otra puerta. Sí, por atrás del piloto, pues, ¿no? Sí, atrás de mi chofer. Yo estaba en shock y no me podía quitar, eso recuerdo muy bien, no me podía quitar el cinturón. Ok. Yo creo que los dedos temblaban tanto que no hallaba cómo quitarme el cinturón hasta que por fin pude. Y ya el instinto de sobrevivencia, cuando salí del carro, vi a los 2 escoltas parados con las pistolas arriba. Y yo me mantenía agachada porque pensaba que me iban a dar el tiro de gracia. Ok. O sea, después de que acabó la balacera, mi terror era que volvieran, que se acercaran al carro a darme el tiro de gracia en la cabeza. Te han visto viva y que dijeron, oye, hay que volver. Ese fue un terror que no puedo hasta la fecha, después de 24 años, no puedo describir. Y así agachada, al ver a los escoltas, los escoltas estaban heridos, pero no se les notaba porque la sangre todavía no había llegado al saco. Ok. Entonces yo no me di cuenta que estaban heridos y ellos en la adrenalina estaban parados. Sí. Pero en ese momento uno de ellos se sentó y me di cuenta que estaba herido también, y con el otro escolta la gente pasaba y se iban más rápido, sí, veían pues, el lugar de la escena de esto, veían los carros balaceados y la gente se iba. Y un taxista de aquellos Volkswagen verdes se paró y yo le rogué, por favor, acérquenos a TV Azteca. Y se compadeció y nos subimos, una escolta y yo, pero resulta que para llegar a TV Azteca había que recorrer mucho e ir a dar una vuelta por una curva.
Y yo tuve que decidir en unos cuantos segundos si hacer ese recorrido o bajarme en el puente peatonal que cruza el periférico y llegar corriendo. Okay. Total que como ya nos habían agarrado ahí y yo sentía que venían atrás de nosotros para darme ese tiro de gracia, decidí correr y le dije al taxista, párese en la escalera del puente peatonal, y nos bajamos. Yo andaba en tacones y con falda y subí corriendo esas escaleras. Como si nada. Nadie se puede imaginar, con un terror de que me dieran un tiro en la espalda. Claro. Entonces, ¿te ha pasado, Bolo, que sueñas que estás corriendo y que no mueves las piernas como tú quisieras? Sí, claro. Esa pesadilla yo ya la viví en la realidad, propia. Sí. Cuando sueñan que van corriendo y que no pueden correr más, ya lo viví. Lo viví cuando cuando subí por ese puente, cuando lo atravesé y cuando bajé corriendo a TV Azteca. Y yo pensaba que las piernas corran más rápido. Y yo creo que iba corriendo lo más que podía, pero el terror de pensar que me iban a dar un balazo por la espalda. Total que llegué corriendo a Azteca, yo estoy viva de milagro. Una bala me iba a dar aquí en la costilla derecha. Y después, cuando se hizo el análisis pericial de mi atentado, esa bala que me iba a dar en la costilla derecha se quedó en la barra de contención de la puerta del Jetta, sin blindaje. Otra me iba a dar aquí en el pecho y se quedó en el asiento de enfrente de mí. Otra, a mi carro fueron 8 balazos. Otra que yo no me di cuenta, un perito me dijo, señorita, esa bala, ya tiempo después, esa bala le pasó a 10 centímetros de la cabeza. Estoy viva de milagro. No. Total que ya llegué a Azteca y ya que entramos, en cuanto entramos, se desplomó el escolta que me iba acompañando. Y yo no sabía por qué, resulta que también estaba herido y alcanzó a correr conmigo. A mí no me importaba más que salvaran la vida a mi chofer y los 2 escoltas. Claro. Estaba cerca el Hospital Ángeles, entonces pude conseguir la ambulancia, se los llevaron al Hospital Ángeles y bendito Dios, salvaron la vida. El chofer salvó la vida, se quedó sin la mitad de una mano y con una herida en el hombro, pero los que estuvieron graves fueron los escoltas. Ellos sí estuvieron a punto de perder la vida y eso a mí me dolía tanto. Y bueno, llegué a Azteca y Javier Alatorre estaba por entrar al aire en su noticiario y ahí estaba Sergio Sarmiento, que era el director de noticias, y estábamos todos en shock. Sí, claro. Y Sarmiento y Javier Alatorre me preguntaron, Lili, ¿podrías subir al noticiario y decir lo que te acaba de pasar? Y yo les dije que sí, por una razón fundamental para mí. Tenía miedo de que mis abuelos, que estaban aquí en Hermosillo, pensaran que se enteraran por Javier Alatorre, pero al no verme, pensaran que yo había fallecido y que les diera un infarto. Entonces yo salí a decir esa noche que nos acababan de balacear. Sí, del atentado. Me daba trabajo incluso decir esa palabra. Porque estaba pensando solamente en 2 personas, en mi abuelo y en mi abuela, en don Julián y en doña Lili. Yo nada más quería que me vieran. Sí, asustada y en shock. Pero ahí estaba, viva. Claro. Y lo dije, de hecho, ahí está la entrevista. Estábamos, obviamente, muy nerviosos todos, no dábamos crédito. Yo no entendía, estaba en shock. El decir que nos habían balaceado, que habían intentado asesinarnos, fue un proceso sumamente duro y difícil de entender. Una vez que estuvieron a salvo los escoltas y el chofer, para el sábado, esto fue un jueves, para el sábado me vine a Hermosillo y fui aquí a la misa en Santa Elena, en la parroquia de Santa Elena en Villa Satélite, y me acuerdo que yo quise leer
le pedí al padre que me diera permiso de leer una de las lecturas porque pues yo nada más estaba pensando en Dios y en mi agradecimiento que me había salvado la vida. De que estabas viva, pues claro. Y fue muy curioso ahí en Santa Elena porque pues yo salí de la sacristía, no estaba entre la gente y cuando empecé a leer casi sentía que la gente decía pecho tierra aquí porque me había convertido yo en una persona peligrosa, ¿sí? Claro. Y estaba yo obviamente muy asustada, no lo podía asimilar. Y un padre amigo de nuestra familia, que yo no hallaba lugar donde estar, nos recomendó un monasterio para monjes benedictinos que está en Arizona. Okay. Pues ahí me fui a meter con los monjes benedictinos en un monasterio que está de Tucson hacia el este, ahí perdido en el desierto, y para mi mala suerte tenían voto de silencio los monjes. Entonces tuve que hacer una reflexión interna, un nuevo compromiso de fe. Okay. Y tomar la decisión de regresar a TV Azteca, a la Ciudad de México, o de irme a Nueva York. Mi abuelo me decía, hija, ya no regreses a la Ciudad de México, ya no regreses a Azteca, no se puede micrófono contra pistolas. Claro. Y yo no le hice caso a mi abuelo. Y te devolviste. Me encomendé a Dios y volví al noticiario a las 3 semanas de mi atentado. Claro que el público de todo el país tuvo una enorme solidaridad conmigo, un apoyo que nunca voy a alcanzar a agradecer. Me convertí en la defensora de los inocentes encarcelados. Okay. Me llegaron todos los casos que te puedas imaginar. Y sí, la gente de todo el país me decía que me veía triste, que me veía asustada. Es que así estaba. Pues claro, pues casi por nada. Pero estaba en el noticiario, estaba de pie, porque me habían tratado de quitar la vida. No lo habían logrado y yo no les iba a entregar mi vida, no les iba a entregar mis sueños, no les iba a entregar el gusto a quienes me hayan mandado matar, de verme, de sacarme de mi país. Claro. Y como pude, me puse al frente otra vez. Okay. Después después de eso me invitó, mira, esto me gusta platicarlo. Estoy hablando del año 2000, todavía no era la era digital. Me invitó el gobierno de Alemania a una cumbre en Berlín de periodistas en riesgo en el mundo. Okay. Y fíjate, Bolo, en esa cumbre éramos 40 y tantos periodistas. En esa cumbre en Berlín, en el Salón Mundial de la Cancillería del gobierno alemán, un salón muy importante por los tratados de paz que se firmaron ahí. De los 40 y tantos periodistas a nivel mundial, yo era la única americana. Y no solo la única americana. Era la única que no era corresponsal de guerra. Entonces mi testimonio, ahí estaba Kofi Annan, que era el que presidía la ONU en aquellos años, y estaba un señor de apellido Fischer, que después fue primer ministro de Alemania, y estaban los representantes de Periodistas Sin Fronteras de Francia, de Reino Unido, estaba los representantes de Nueva York. Era un foro mundial importantísimo y resulta que mi testimonio fue el que más llamó la atención de este grupo. Por no ser de guerra. Porque yo no era la corresponsal de guerra, porque yo venía de México, de un país que se suponía que vivía una normalidad democrática y una civilidad democrática. Claro. Y ahí dejé mi testimonio y me ofrecieron asilo el gobierno de Alemania, el gobierno de Francia, el gobierno de Gran Bretaña y el gobierno de Estados Unidos para quedarme en Nueva York. Okay. Y yo no acepté. Me regresé a México. Como temeraria que eres. Pero en ese momento ya no era temeraria. En ese momento yo ya sentía temor. De hecho, no pude volver a hacer un reportaje sobre esos temas. Sobre cárteles. Sí seguía haciendo después de corrupción, pero ya sobre crimen organizado, pues le tuve que bajar, porque era mi vida
estaba viva de milagro. Entonces me dediqué con mayor ahínco a denunciar el riesgo de los periodistas en México. Como una cruzada en mi vida. Que yo te decía, si Dios me dejó viva, es por algo. Sí, algo y yo tengo que seguir luchando por mi país. Claro. Porque esto no puede ser. Y de entonces para acá, ¿qué ha pasado con los periodistas? Han matado a más. Y han matado a más todavía en el gobierno de Morena. Entonces, ese asunto me da tanta tristeza y me he tomado aquí tanto tiempo, Bolo, para platicarlo, porque quiero que los jóvenes lo sepan. Si hay jóvenes que quieren ser reporteros, que quieren ser periodistas en México, deben saber que como está Morena, tienen las puertas cerradas y van a incursionar en un área de altísimo peligro. Claro. Yo ya lo viví, lo iba a pagar con la vida, el estar denunciando la corrupción. Estudio D. Dale voz a tus ideas en Estudio D.